Nuestra vida cristiana. Jehová llena de esperanza a sus siervos. Queridos hermanos y amigos de buen corazón, todos necesitamos esperanza. Cuando enfrentamos una dificultad, quizás pensemos, ¿cuándo terminará esto? Mientras esperamos, podemos sentirnos cansados o desanimados. Pero la esperanza que Jehová nos da tiene algo especial. No solo nos beneficia cuando se cumple lo que esperamos, también nos fortalece mientras esperamos. Pensemos en los judíos exiliados en Babilonia. Jehová sabía cuánto sufrían y les hizo una promesa. Leamos Jeremías 29:10. Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa trayéndolos de vuelta a este lugar. Jehová no les dijo que el sufrimiento terminaría de inmediato. Tendrían que esperar, pero les dio una esperanza segura. Esto nos enseña que una promesa de Jehová puede fortalecernos desde el momento en que confiamos en ella. Veamos 3 maneras en que la esperanza nos ayuda. Cuando perdemos la esperanza, podemos sentirnos agotados incluso antes de comenzar el día. En cambio, recordar que Jehová nos ama y cumplirá sus promesas puede devolvernos la alegría y las fuerzas. Los judíos podían pensar, Jehová no se ha olvidado de nosotros. Él prometió que regresaremos. Esa esperanza seguramente los ayudaba a seguir adelante. Un barco puede ser golpeado por fuertes olas, pero el ancla evita que sea arrastrado. Nuestro mundo también es inestable. Cambian las circunstancias económicas, nuestra salud, nuestros planes e incluso las personas que nos rodean. Pero las promesas de Jehová no cambian. Nuestra esperanza es como un ancla. No evita que lleguen las tormentas, pero nos ayuda a permanecer firmes espiritualmente. Y nuestra esperanza no está basada en deseos humanos, sino en las promesas de Jehová y en su historial de fidelidad. Los judíos en Babilonia tuvieron que esperar, pero tenían una promesa de Jehová. Nosotros también enfrentamos dificultades. Sin embargo, tenemos algo mucho más valioso que una simple ilusión. Tenemos las promesas de Jehová. La esperanza puede alegrar nuestro corazón, darnos fuerzas cuando estamos desanimados y mantenernos firmes como un ancla. Así que cuando llegue una prueba, no pensemos solamente ¿cuándo terminará? Pensemos ¿quién hizo la promesa? Jehová nunca ha fallado. Por eso, mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas, sigamos acercándonos a Él. La esperanza que Jehová nos da no solo nos ayuda a mirar hacia el futuro, también nos da fuerzas para permanecer fieles hoy. ¿Y cómo nos ayuda la esperanza? Contribuye a mejorar nuestra salud. La esperanza que Jehová nos da alimenta la alegría y evita que los problemas nos aplasten emocionalmente. Aunque enfrentemos dificultades, recordar sus promesas puede darnos paz, ánimo y fuerzas para seguir adelante. La esperanza no elimina automáticamente nuestros problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. Saber que Jehová cumplirá sus promesas puede llenar nuestro corazón de alegría y darnos fuerzas para continuar con confianza. En nuestra vida personal, podemos fortalecer nuestra esperanza meditando en las promesas de Jehová. En el ministerio, también podemos ayudar a quienes están desanimados, mostrándoles que Dios ofrece una esperanza segura para el futuro. ¿Y cómo nos ayuda la esperanza? Puede darnos las fuerzas para luchar contra el desánimo. La esperanza nos ayuda a no rendirnos cuando llegan las dificultades. Recordar que Jehová conoce nuestro sufrimiento y que sus promesas se cumplirán, nos permite recuperar fuerzas y seguir adelante, incluso durante pruebas intensas. Cuando el desánimo nos hace pensar que no podemos continuar, la esperanza dirige nuestra mirada hacia el futuro. Nos recuerda que ninguna prueba será permanente y que Jehová puede sostenernos mientras esperamos pacientemente. En nuestra vida personal, podemos combatir el desánimo hablando con Jehová y meditando en sus promesas. En el ministerio, podemos escuchar con empatía y mostrar a otros que la esperanza bíblica puede darles fuerzas para seguir viviendo. ¿Y cómo nos ayuda la esperanza? Nos da estabilidad en este mundo tan inestable. Nuestra esperanza es como un ancla.
porque nos mantiene firmes cuando las circunstancias cambian. Aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, podemos confiar plenamente en Jehová y en sus promesas para el futuro. Un ancla no detiene las olas, pero mantiene seguro al barco. De igual manera, nuestra esperanza no impide las pruebas, pero evita que nos alejemos de Jehová. Sus promesas nos permiten permanecer firmes, aunque la vida sea inestable. En nuestra vida personal, podemos mantenernos estables meditando diariamente en nuestras esperanzas bíblicas. En el ministerio, podemos compartirlas con quienes buscan seguridad y demostrarles que las promesas de Jehová son un ancla confiable. El video La paz universal será una realidad, no pierda la esperanza, nos recuerda que los siervos de Jehová tampoco estamos libres de problemas. Podemos perder un hogar, enfrentar problemas de salud, sufrir la pérdida de seres queridos, pasar por situaciones traumáticas o incluso ser perseguidos por nuestra fe. El ejemplo de Job es muy conmovedor. Él llegó a sentirse tan hundido que preguntó por qué había nacido. Esto nos enseña que sentirnos desanimados no significa necesariamente que hayamos perdido nuestra fe. Lo importante es no permitir que el desánimo nos haga perder la esperanza. El video destaca que Jehová puede ayudarnos en sentido material, emocional y espiritual. Tal vez no elimine inmediatamente una prueba, pero puede darnos las fuerzas necesarias para soportarla. Y sabemos que llegará el momento en que las dificultades desaparecerán. Por eso, cuando atravesemos una prueba, recordemos las palabras de Salmo 34, 17, 18. Jehová está cerca de quienes tienen el corazón destrozado y salva a quienes están hundidos en el desánimo. ¿Qué aprendemos de este video? El video nos recuerda que los siervos de Jehová también enfrentamos problemas, pero nunca estamos solos. Jehová puede sostenernos en sentido material, emocional y espiritual, y nos asegura que nuestras dificultades no durarán para siempre. Aprendemos que tener esperanza no significa vivir sin problemas, sino saber que Jehová está con nosotros mientras los enfrentamos. Aunque hoy las lágrimas sean reales, también es real su promesa de acabar con todo sufrimiento. En nuestra vida personal, podemos aferrarnos a Jehová cuando nos sintamos agotados o sin esperanza. Y en el ministerio, podemos transmitir esa misma seguridad a quienes sufren, ayudándolos a descubrir que Jehová escucha y sostiene. Si volvemos por un momento a los judíos que estaban en Babilonia, ellos tenían que esperar, pero durante esa espera tenían una promesa. Nosotros también vivimos en un mundo que puede hacernos sentir cansados, inseguros o incluso desesperados. Pero tenemos algo mucho más valioso que una simple ilusión. Tenemos las promesas de Jehová.